A continuación, grandes y pequeñas historias de la historia. Clasificación A. Apto para todo público. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume en Telesucesos. Con ustedes, grandes y pequeñas historias de la historia. Queridos amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos, como les adelanté al final del segmento anterior, en este momento ya no voy a hablar de la historia de las elecciones, primero a nivel general, Grecia, Roma, etc., y después en el Ecuador a nivel particular, sino que me voy a permitir algunas reflexiones también en base a la historia, algunas reflexiones históricas, no contingentes, no dedicadas al momento presente, sino, como digo, a lo que ha pasado a lo largo de los siglos, a las consecuencias que se han dado por ciertas formas de elecciones, etc. Habíamos dicho, se acordarán ustedes, que tanto en Grecia como en Roma, a lo largo de los siglos, hay una búsqueda de la igualdad en las elecciones. Por ejemplo, se acordarán ustedes que en Atenas, al principio no votaban todos, igual que pasaba en nuestro país. Estaban habilitados para votar y ser elegidos para las máximas autoridades solo los miembros de la primera clase, en Atenas los pentacosiomedimnos, después los de la segunda también, y después, poco a poco, también las otras clases, aunque mucho tiempo los de la cuarta clase tienen, por ejemplo, solamente voz, pero no pueden ser elegidos, y no tienen, tienen voto, pero no pueden ser elegidos y no tienen voz, no pueden presentar candidatos, no pueden presentar proyectos de leyes, etc. En el mundo romano también pasa lo mismo, los plebeyos tienen que luchar denodadamente para conseguir ser elegidos para ciertos cargos y elegir también ciertos cargos. Para el mundo antiguo, en general, esto era normal. Para los griegos, que hubiese hoi oligoi y hoi polloi, los pocos y los muchos, era natural. Esa desigualdad era natural. Pero no se olviden que era una igualdad civil, ¿verdad? Para otros aspectos eran desiguales. Se buscaba la igualdad civil hasta cierto punto, pero nada más. Nuestro sistema de elecciones, como he dicho ya, me parece a mí que cualquier historiador del proceso eleccionario en todo el mundo estará de acuerdo, y también las investigaciones que he hecho para este programa, nuestra forma de elección no viene de Grecia ni de Roma. No, el nombre de la democracia, el nombre de república viene del mundo antiguo. Otros nombres también, ¿no? Comicios, escrutinios, aunque algunos también vienen de la Edad Media, porque nuestra forma de elegir más bien viene de la Edad Media, ¿verdad? Y nuestro sistema de elegir no se basa tanto en la igualdad, sino en la libertad. Parece una contradicción, porque en la Edad Media, ¿cuál es la característica de la libertad? No es como en el mundo griego y romano, en donde la libertad es un concepto jurídico. ¿El señor es libre o el señor es esclavo? Al ser esclavo, no tiene ningún derecho. Voy a dar un ejemplo, que a veces nos olvidamos. El esclavo, según la ley romana, ni siquiera tiene derecho a decir no. Esto se ve, por ejemplo, en las persecuciones a los cristianos. Cuando a un esclavo se le dice que sacrifique a los dioses romanos, y él dice no, señor, usted no tiene la capacidad legal para decir no, porque es esclavo. En cambio, para el cristianismo, la libertad no es una condición jurídica, es una propiedad que uno tiene.
La persona tiene una libertad como propiedad, no como derecho otorgado. Por ejemplo, en el mundo romano, en el mundo griego, puede haber la manumisión. Un señor que era esclavo pasa a ser libre. O como pasará después de la Revolución Francesa, que se cree que los derechos son concedidos por el Estado. No, para el pensamiento cristiano medieval, la libertad, como digo, es una propiedad a la cual uno no puede renunciar. La persona no puede renunciar a su cuerpo, ni a su inteligencia, ni a su voluntad, ni a sus afectos. Tampoco puede renunciar a esta propiedad que es su libertad. El poder político que se consigue de diferentes maneras, sobre todo en la Edad Media hablamos ya de esto, en las ciudades, en los reinos pasa otra cosa, ¿verdad? Pero también hablamos un poco del parlamento y todo lo demás. El poder político es un poder otorgado para que todos puedan ejercer esa propiedad que es la libertad. Es un servicio al bien común. Quiero leer lo que dice Dalmacio Negro para aclarar esto que estoy diciendo. La idea democrática que viene de Europa no descansa en un derecho privilegiado por la pertenencia a una ciudad. No, eso pasaba en Grecia o en Roma. Brota de modo natural de la concepción cristiana de la libertad como una propiedad, no un derecho, de todo ser humano, del reconocimiento del trabajo. La democracia griega tenía como supuesto la esclavitud, de la idea de que el ejercicio del poder político es un servicio al bien común, el bien de cada hombre en cuanto hombre, y en cuanto bien de todo hombre, común a todos los hombres, como recuerda Castellano. Por lo que gobernar es un officium, un deber de una determinada concepción de la familia. Como ustedes ven, la visión que se tenía en esa época no es exactamente igual a la que tenemos nosotros, de ninguna manera. De ahí viene otra consecuencia que vale la pena reflexionar. La democracia no es la misma en todas partes, en todas las épocas. La misma palabra democracia no es unívoca. No solamente puede ser análoga, en parte similar y en parte diferente según las etapas, según las regiones. Muchas veces puede ser hasta equívoca, para decir, significar conceptos totalmente diferentes. Una democracia, por ejemplo, para un liberal occidental, en que no hay elecciones libres, en que no hay alternancia de poderes, en que no puede haber varios candidatos, no puede llamarse democracia, aunque se la llame así, ¿verdad? Por eso, con el paso del tiempo, se ha llamado democracia a una serie de regímenes políticos que a veces a uno le llama la atención. Por ejemplo, hay una democracia estatista que no solo viene de los gobiernos totalitarios con apariencia democrática, sino también de ciertos gobiernos liberales en el sentido decimonónico del término. Cuando el gobierno, o mejor dicho, el Estado, se convierte en el agente de la igualación de todos los ciudadanos. Lo que se busca es la igualdad, no tanto la libertad, sino la igualdad, que todos sean iguales, aunque para ello haya que sacrificar la libertad. El Estado se convierte en el agente de esa igualdad. El Estado se convierte en el agente del cambio. Él es el que tiene que cambiar. En cambio, perdón la repetición, en la otra democracia, la que llamamos natural, política, el gobierno ordena la sociedad, pone orden y nada más. No impone una igualación, no impone un cambio. Trata de actuar de acuerdo a cómo quiere la sociedad. Este es el gobierno de otros regímenes liberales, que es pequeño, que tiene poca injerencia en la sociedad y que regula la sociedad para que no se caiga en aquello que decía Hobbes, bellum omnes contra omnium, perdón, bellum omnium contra omnes, la guerra de todos contra todos. No,
Aquí se trata simplemente de poner lo mínimo de leyes para que funcione el orden social. Como ustedes ven, en un caso y en otro, la misma palabra significa conceptos muy diferentes que se han dado a lo largo de los siglos. Queridos amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos, estamos llegando al final del tercer fragmento del programa de hoy, que hemos dedicado a reflexionar de manera muy somera, muy superficial, sobre esto de lo que es la democracia, sobre esto de las diferentes conceptos, etc. Vamos a continuar esto en el siguiente fragmento. Grandes y pequeñas historias de la historia. Telesucesos, por Quequito TV. Grandes y pequeñas historias de la historia. Estimados amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos, están ustedes con Carlos Freile en este su programa, Grandes y pequeñas historias de la historia, conversando ahora sobre la democracia a nivel histórico, como a lo largo de los siglos la palabra democracia ha ido cambiando. Por decir un ejemplo clarísimo, la democracia en tiempos de los atenienses, que Clístenes, por ejemplo, no se atrevió a llamarle así, sino simplemente isonomía, igualdad ante la ley, no es la misma que la democracia de Florencia o de otras repúblicas medievales o renacentistas, o no es la misma que la democracia liberal del siglo XIX, o la democracia que llamaban democracias populares en los países sometidos al comunismo, etc. Esto nos lleva a nosotros a hacer una constatación. Qué pena. A veces la democracia también se ha pervertido, se ha dañado, ¿verdad? ¿No? Y se ha dañado a veces, no siempre, por culpa de los partidos políticos. Eso que se ha llamado, por ejemplo, en España, partitocracia, en otras partes partidocracia, menos castizo pero más claro, puede ser también una perversión de la democracia. ¿Por qué? Porque los partidos políticos a partir del siglo XIX en Europa y a partir de un poco más tarde en otros continentes, los partidos políticos, como se ha vuelto norma que se debe pertenecer a un partido político para participar en las elecciones, han patrimonializado el Estado, para que sea más fácil, han convertido al Estado en un patrimonio de los partidos. Y para ser más exacto, en un patrimonio del partido en el poder. De tal manera que, como decíamos antes, si el Estado se convierte en agente de igualación, en agente del cambio en una dirección determinada, cuando el Estado queda en manos de un partido político, allá en la Francia del siglo XIX, en la Alemania del siglo XX, en la España del siglo XX, no nos interesa ni cuándo ni dónde, ¿qué es lo que resulta? Que ese Estado, que se ha convertido en patrimonio del partido político, impone, por ejemplo, los consensos. Vale decir, la sociedad tiene que manifestarse en esta dirección, tiene que aceptar estas ideas. No hay un respeto a las minorías. Hasta en las elecciones hay diferentes métodos que le quitan representación a las minorías. De tal manera que
una persona que gana X número de votos ya no le deja a la otra y queda un buen sector de la ciudadanía sin representación. Por esto, en muchas oportunidades, y esto se ha denunciado también en otros países, yo no estoy hablando del Ecuador, llegamos a una tiranía de las mayorías, a una tiranía de la opinión pública, que muchas veces se convierte, como dice Vittorio Messori, un periodista italiano, en la tiranía de la opinión publicada. Porque ¿en qué consiste después en la práctica la opinión pública? La opinión que se publica en los periódicos o que sale a través de los medios. Y esa opinión publicada puede convertirse también en una tremenda tiranía. Por eso es que desde hace bastante tiempo, aún en los regímenes democráticos, se ha hablado del Estado Minotauro. Ya no el Estado Leviatán de Hobbes, sino el Estado Minotauro, el Estado que devora a toda la sociedad. Los partidos políticos pretenden que el voto les ha dado todo el poder sobre la sociedad. Y los partidos políticos utilizan el Estado en su beneficio. Nosotros hemos leído las protestas, las quejas, los análisis totalmente duros contra la partidocracia en varios países europeos y también fuera de Europa. De tal manera que esto no es una novedad. También me permiten ustedes leer algo más sobre estos temas del Estado Minotauro, del Estado que es utilizado en beneficio de un cierto grupo de personas. Leo de Dalmacio Negro, el estudioso español. El objetivo del Estado, según su concepto puro, consiste en reducir todo a una masa uniforme de individuos iguales, colectivizados, organizada y regida desde un centro, de manera que sean compatibles la obediencia por conciencia de una obligación moral y la independencia con seguridad en lugar de libertad. Miren que esto es gravísimo, porque pareciera que el Estado, en las últimas instancias de su desarrollo histórico en las sociedades occidentales, ya dejó de ser el Estado leviatán, un mal necesario para que haya paz, aunque fuera la paz del hormiguero, que también decía Hobbes, y que se pueda trabajar, vivir, progresar dentro de una norma. No, poco a poco nos hemos pasado, casi sin darnos cuenta, a no ya depender del Estado leviatán, sino del Estado Minotauro, como ese ser mítico que devoraba a todos los que entraban en el laberinto. Pareciera entonces que ahora el Estado tiene como concepto puro, nótese lo que estamos diciendo, reducir todo a una masa uniforme de individuos iguales. Ya desde antes, como decíamos hace unos momentos, en el mundo moderno, ya de antes también, pero en el mundo moderno de la Revolución Francesa, como que se busca la igualdad. Pero ¿cuál es el problema? Y a lo largo de los siglos, no solo se ha buscado una igualdad ante la ley, perfecto, sino que se ha buscado una igualdad frente a todo y frente a todos. Más que una igualdad, nosotros podríamos hablar de una homogeneización, todos homogéneos, en términos nuestros populares, todos igualitos. Ese vendría a ser el papel del Estado, de tal manera que con el paso del tiempo, esa población, ese conjunto de ciudadanos iguales, colectivizados, ya no tienen pensamientos diferentes. Ya no tienen pensamientos diferentes. Piensan como el Estado. Estoy leyendo un libro que algún día desarrollaré o comentaré más, de la ganadora del Premio Nobel de Literatura el año pasado, la señora Alexeyevich,
que se llama El fin del Homo Sovieticus. En este libro varios de los entrevistados, de los que dan sus opiniones, dicen: cuando estábamos bajo la Unión Soviética sabíamos qué hacer, sabíamos qué pensar, sabíamos qué atenernos, ahora no. Ese es el problema de este Estado minotauro. No solamente en el caso de los soviéticos con un gobierno totalitario, sino también en otros casos en donde a través de las leyes, de la educación, de los medios, se impone un pensamiento único. Entonces, como dice aquí Dalmacio Negro, se vincula la obediencia por conciencia de la obligación moral, vale decir, el ciudadano se siente obligado a obedecer al Estado, se siente obligado. Por otro lado, se siente también independiente porque ha logrado una cierta libertad. Queridos amigos, hemos llegado al final de este programa. Les agradezco su paciencia y espero en el próximo programa entrar en otros temas. Ahora hemos hablado de la democracia, nos quedan muchas cosas en el camino, pero algo queda para que reflexionemos sobre nuestra historia. Queridos amigos, Carlos Freile a sus órdenes en este programa, Grandes y Pequeñas Historias de la Historia, en Radio Sucesos y TV Sucesos. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume en Telesucesos, Grandes y Pequeñas Historias de la Historia.